¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de la vida? Bueno, yo no, pero recientemente me encontré con un libro llamado El origen de la vida. Ya sabes, un libro. Esas cosas bonitas que utilizas para estabilizar mesas chuecas o reposar tu celular sobre él. Se los súper recomiendo. Pero antes de comenzar y responder la pregunta ¿cuál es el origen de la vida? Demos un pequeño repaso de historia. Por muchos años, el hombre ha tratado de explicar cómo surgió la vida en la Tierra. Una de las teorías más populares fue la generación espontánea, que consistía en que los animales surgían de las cosas. Por ejemplo, si dejábamos comida pudrirse, de ella nacerían moscas. De hecho, se crearon estudios serios al respecto y se catalogó la manera en la cual surgen ciertos tipos de animales. Solo como dato curioso, se decía que del barro surgían los cocodrilos. Otra teoría bastante popular es la del génesis de la religión cristiana. Y ya todos conocemos la historia. Adán, Eva, una manzana y una serpiente. Ahora, la teoría académicamente aceptada, y de la cual les voy a hablar, consiste en que hace chorrocientos años, cuando apenas nuestro planeta se estaba formando, básicamente cuando esto era una bola de fuego, muchos cuerpos celestes se estrellaron contra él, trayendo consigo grandes cantidades de elementos esenciales para la vida. Y estos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, entre otros. Mucho tiempo pasó y la superficie del planeta se enfrió. O sea, básicamente cuando esto era una roca con agua encima. Y no había ni el más mínimo microorganismo. El fondo oceánico se encontraba repleto de volcanes submarinos. Estos expulsaban elementos químicos al agua, que son los que mencionamos anteriormente, entre otros. Después de muchos años y la presión del agua, estos se condensaron en estructuras más complejas, creando así, por mera casualidad, los primeros microorganismos, como los flagelados. Y dirás, ¿cómo pasamos de esto a esto, a esto, luego a esto, y finalmente en esto? Interesante pregunta, Billy. Posteriormente, en las aguas del océano primitivo, comenzaron a surgir seres compuestos de muchas células, en su mayoría eran algas. Y esto significó un cambio completo, porque se comenzaron a formar seres cada vez más diversos, como las esponjas. Esto se conoció como periodo cámbrico. Comenzando el periodo devoniano, surgieron los primeros peces, siendo una forma de vida que se hizo extremadamente abundante en poco tiempo. Sí, ya existían los abuelos de los tiburones en este periodo, y surgieron los primeros anfibios. En el periodo carbonífero surgen en la tierra firme los primeros bosques prehistóricos, y los anfibios pueblan la tierra. En el periodo pérmico, hace unos 225 millones de años, los anfibios primitivos conceden su lugar a los reptiles, apareciendo grandes herbívoros como el Paerosaurus. El periodo Cretácico, que finalizó hace 60 millones de años, los dinosaurios reinaban sobre la tierra, el agua y los cielos. Figuras imponentes como el tiranosaurio, el pterodáctilo y el pliosaurio vagaban libremente sobre el mundo. Personalmente, mi época favorita. Dato curioso de los dinosaurios. Llegaron a existir por tanto tiempo que ya había petróleo de dinosaurio cuando aún existían. A mediados del periodo terciario, hace 35 millones de años, ya habían desaparecido la mayoría de los grandes reptiles. Las aves y los mamíferos toman el control. Sin embargo, aún eran muy distintos de los que conocemos hoy en día. Existían los uintaterios, que son parientes lejanos de los elefantes, y los pliohippus, antecesores de los caballos. En la segunda mitad del periodo terciario, los mamíferos ya se parecen mucho más a los actuales. Surgen los primeros monos, y hace menos de 1 millón de años aparecen los pitecántropos, que son el primer ancestro de la humanidad. En conclusión, ¿qué aprendimos hoy? Es importante tomar agua. Si estamos vivos es por ella. Así que ve por un vaso, te estoy observando. Si el petróleo está hecho de dinosaurios y el plástico de petróleo, eso significa que los dinosaurios de plástico están hechos de dinosaurios de verdad. Ahora dime tú algo interesante. Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.